Hola, bienvenidos al canal. Bien, vamos a hablar en esta ocasión de la aplicación de Google Foto y que además de que podemos guardar nuestras imágenes y videos o documentos en esa aplicación en la nube, en la aplicación de Google Foto, también podremos realizar lo que es la edición de imágenes y videos desde la misma aplicación. Bien, vamos a ver cómo funciona esta opción. Vamos a entrar a la aplicación de Google Foto desde nuestro equipo Android. Seleccionamos una imagen y aquí abajo podemos ver la opción de editar imagen. Si le damos un clic aquí podemos ver que tenemos varias opciones. Está la opción, por ejemplo, de mejorar. Aquí podemos ponerle el tono puede ser un tono cálido. También podemos ponerle un tono frío, si vemos cómo van cambiando el tono de la imagen. Aquí también podemos tener la opción de recortar. Podemos elegir recortar la imagen si queremos, ponerla más pequeña o tomar solamente una parte de la imagen. También podemos ponerle el filtro. Aquí podemos cambiar el tono de la imagen, ajustar. Aquí aparece una lista de lo que podemos hacer con la imagen. También podemos darle lo que es un tono de viñeta, o sea, viñeta. Aquí si seleccionamos aquí, por ejemplo, rodamos, mira cómo va poniéndose como más oscuro. Y aquí le podemos cambiar. También podemos, aquí en la opción de más, también podemos seleccionar esa imagen y pasarla a lo que es otra aplicación de edición, como por ejemplo InShot o la misma aplicación de fotos de Android. Más opciones, también podemos hacer, también podrás ponerle anotaciones a la foto. Seleccionamos aquí donde dice anotaciones. Aquí podemos darle un color, firmar la imagen, por ejemplo, si queremos firmar la imagen. Aquí hacer una firma. También podemos darle sombrear una parte de la imagen. O si queremos ponerle un texto a la imagen, también lo podemos hacer. Aquí podemos escribir. Y aquí le podemos poner un nombre y guardar lo que es esa imagen con esa escritura. Bien, podemos editar videos y dejarlo guardado en la misma aplicación de Google Foto, eliminar la anterior y ya guardar la nueva edición de tu imagen o video. Es una buena opción, una buena para tú guardar tus imágenes editadas y no tener que acceder a otras aplicaciones de terceros para hacer lo que es la edición de tus imágenes o video. No solamente para utilizarla como guardar imágenes como copias de seguridad. Bien, espero que le haya gustado el video. Recordarle que se suscriban al canal, compartir el video y activar las notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Hasta la próxima.